Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 9 y 10. Amén. Amén. ¿Estamos allí todos? Amén. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, siéntese por favor. Amén. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos la palabra del Señor, Amén. Amén. confiados en su Espíritu. Amén. Y yo creo firmemente que el Espíritu del Señor está con nosotros en este Gloria día, a Dios. ¿cierto? Amén. Yo siento en esta tarde el gozo que nos da el Señor. Bueno, aquí vemos al apóstol Pablo entonces escribiendo a los hermanos ¿en dónde? En Roma, ¿cierto? Recordemos que la carta a los romanos fue escrita a la iglesia en Roma. Ahora, Pablo nunca había ido a Roma. Se desconocen las razones por qué había ya una iglesia fundada en Roma. Algunos teólogos creen que estas personas fueron conocidas de Pablo y por algunas circunstancias se fueron a Roma y allí pues comenzaron la predicación en esta ciudad. Otros piensan que fue en la diáspora en día de Pentecostés, que habían allí judíos instalados en Roma y cuando aceptaron al Señor fueron a Roma y allí se inició también el Evangelio. Sea cual sea la situación, estas personas en Roma, estos hermanos, eran conocidos de Pablo. Y Pablo les escribe la carta a los romanos, ¿sí? Y en el verso que hemos leído, en los dos versos, dice que él hace mención de ellos en sus oraciones, ¿cierto? Pero que también estaba orando por algo, ¿sí? El verso 10, ¿cierto? ¿Qué era lo que él le estaba pidiendo a Dios? ¿Qué dice el verso 10? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él le estaba pidiendo a Dios un próspero viaje, ¿cierto? En su voluntad para ir a Roma, Amén. ¿cierto? Amén. Ahora, surge una pregunta. ¿Contestó Dios la oración de Pablo? ¿Sí o no? Pablo fue a Roma. No fue. Pablo estuvo en Roma, ¿sí? Y aquí es donde quiero que analicemos. Pablo fue llevado a Roma y observemos las circunstancias porque el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta el viaje a Roma, ¿sí? ¿Cómo fue? Antes quiero mencionar esta palabra, porque quiero que el énfasis lo tengamos en esta palabra. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje, ¿sí? Él le estaba pidiendo a Dios no solamente poder viajar a Roma, ¿cierto? Sino que este viaje fuera, ¿qué? Próspero. Próspero, ¿cierto? Esta misma palabra la encontramos en Tercera de Juan, el versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿cierto? Esta palabra es la misma palabra griega usada aquí en Romanos que la que usa el escritor en Tercera de Juan, ¿sí? Que se traduce como lograr, alcanzar, prosperar. Y lo que quiero que analicemos esta tarde es el concepto de la prosperidad divina. Porque es que nosotros a veces tenemos un concepto transgiversado del pensamiento de Dios. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿cierto? Ni mis caminos. Entonces,
nosotros tenemos un concepto de la vida, pero Dios lo que quiere es que nosotros pensemos con la mente de Cristo y que abandonemos ese concepto humano, terrenal, materialista. Esto ha dado pie a la predicación de un evangelio que es muy común hoy día, pero que está lejos de ser el evangelio de Cristo, ¿sí? Y es que el enfoque principal de muchos predicadores hoy día es que como hijos de Dios tenemos que tener dinero. Y que si no tenemos dinero hay algo de pecado en nuestra vida, ¿cierto? Es muy común escuchar este concepto hoy día. Pero vamos a analizar el viaje de Pablo y vamos a ir entendiendo un poco el concepto de prosperidad divina. Amén. Él estaba haciendo una oración a Dios y yo creo firmemente que el Señor respondió su oración. Lo sabemos porque él fue a Roma y ya lo vamos a ver en el capítulo 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles, que la voluntad de Dios estuvo en este viaje con Pablo. ¿Sí? Entonces, reiteramos, la oración de Pablo era que por la voluntad de Dios tuviera un próspero viaje para ir a Roma. Bueno, consideremos entonces las circunstancias en las cuales Pablo fue a Roma. 27:1 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si fue en primera clase o si fue en un crucero con todos los gastos pagos. A ver, ¿qué dice Hechos 27:1? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ok, ese es el 1. Hasta ahí, por favor. Bueno. ¿En qué calidad iba Pablo a Roma? Preso. En calidad de detenido. Sí. Ahí sí, como el muchacho ese que llamó a la mamá, ¿y a dónde anda? En Cali. Calidad de detenido, bueno. En esas condiciones fue Pablo a Roma. Fue preso. Recordemos que Pablo fue arrestado en Jerusalén, ¿no? Cuando él sube a cumplir un voto, es arrestado porque allí los judíos pensaban matarlo. Y ellos se juramentaron bajo anatema a no comer hasta darle muerte a Pablo. Y yo siempre que pienso en esos pobres, yo digo, o se murieron de hambre o tuvieron que incumplir su voto, porque Dios no permitió entregarlo en sus manos. Y bueno, sabemos que él fue entonces llevado ante ciertos reyes como Agripa, ¿cierto? Félix, y los judíos lo reclamaban. Entonces a Pablo le dejaron la opción de apelar a César. Ahora, como él era ciudadano romano, no se le podía hacer un juicio ordinario, porque recordemos que el ciudadano romano tenía unos derechos particulares, ¿sí? Tenía unos privilegios para la época. Así que él, como ciudadano romano, apeló ir al César, porque su vida estaba corriendo peligro allí donde estaba. Y bajo estas circunstancias, entonces lo embarcan a Roma, junto con 273, creo, personas. Entre ellos creo que unos 200 eran presos. Bueno, estas personas iban con Pablo en el barco a Roma, ¿sí? Entonces, volvemos a la oración de Pablo, rogando que de alguna manera, Pablo tal vez no se imaginaba que esta era la manera, ¿cierto? Entonces, y aquí es donde quiero que empecemos a comprender el pensamiento divino, porque Dios quiere que pensemos con su mente. Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Y su mente es superior a todo. El verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ok. Segunda condición
27:12. Segunda circunstancia en la que iba Pablo a Roma. Ya tenemos una complicada porque uno ir en calidad de detenido no es cosa buena, ¿cierto? Ya uno va perdiendo derechos y ya no puede hablar muy fuertecito. Rodrigo sabe más que nosotros, ¿cierto? Bueno, el verso 12, ¿cómo dice? Y como el puerto no era a propósito para pasar el invierno, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí. Ok, hasta ahí por favor. Estaban en invierno. Ya tenemos entonces dos condiciones adversas. Uno, preso. Va preso el hombre. ¿Sí? Dos, invierno. Ahora, no es lo mismo uno viajar en invierno, en primera clase, ¿cierto? Que viajar en invierno como preso. Las condiciones obviamente van a ser mucho más complicadas, porque el preso no puede pedir, tráigame una camperita, tráigame una almohada, ¿sí? Un semicama, bien rico. Un semicama y un mate, no. El preso está a lo que le digan, ¿sí? Y sabemos que el invierno es frío. Ahora, en estas partes todavía mucho más del hemisferio norte, que a veces como lo experimentamos acá. Como si fuera poco, verso 14, ¿qué pasó en el verso 14? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Oiga, pues. Euroclidón. Euroclidón, como si fuera poco, ¿no? Preso. En invierno. Con frío, con tempestad. Y ahora se forma un viento huracanado llamado Euroclidón. Sí. Pregunta. Pablo, ¿usted sí oró antes de venirse? Sí. Ahora, quedó el testimonio de que él sí oró, ¿cierto? Porque, hombre, eso está a los romanos, ¿sí? Dice que no cesa de orar rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje. Así que sí oró, ¿cierto? Y si iba en la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿iba en la voluntad de Dios como él oró? Amén. Bueno, ya lo veremos más adelante, ¿cierto? Verso 20, ¿qué pasó después del viento huracanado? Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas, y teníamos encima una tempestad tan fuerte que perdimos toda esperanza de poder salvarnos. Después del huracán, vea, 3 días sin ver la luna ni las estrellas, ¿cómo estaría de oscuro? Y una tormenta que perdieron la esperanza de conservar la vida, ¿sí? Es donde uno dice, Pablo, usted sí oró bien, ¿cierto? Porque es que va detenido, va en invierno, se encuentran con Euroclidón y ahora los agarra una tormenta en alta mar. Todo se hace contrario. Donde no ven ni sol ni estrellas. Ni sol, ni estrellas, ni oscuridad, día y noche, ¿no? Imagínense cómo estaría el asunto, ¿sí? Verso 41 y 43. Sí, llevaban comida, pero también les tocó racionarla. Llegando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Ok, aquí lo que pasa es que la nave encalló, ¿sí? Y la proa quedó arriba. Entonces quedó sin control la nave y las olas empezaron a destruir el barco. Entonces los soldados iban a matar a los presos, porque obviamente es obligación de los soldados conservar a los presos. Si los presos escapan, ellos mismos son ejecutados, ¿cierto? Recordemos que por esto el carcelero de Filipos se iba a suicidar cuando vio la cárcel abierta, y ahí donde dice Pablo, ¿cierto? No te hagas daño, aquí estamos todos, ¿sí? Entonces ellos iban a matar a los presos, pero
uno de los altos mandos lo impidió porque Dios le había dado gracia a los ojos de Pablo, ¿sí? Es decir, él, en todo el viaje trataba de conservar la vida de Pablo. Así que él lo impidió y dijo, no, los que sepan nadar, tírense y empiecen a nadar. Estaban cerca de la isla de Creta, ¿cierto? Y los que no, pues agarren algo. Y todos al agua, todos se lanzaron al agua. Ahora partamos de ahí, presos, en invierno. ¿Cómo está el agua de fría? Sí. Ya venían en una situación bien complicada. Ahorita se hunde el barco y tirémonos al agua. Ahí es donde uno como que dice, no, yo no sé si es que Pablo, sí, ¿qué le pasa al pobre Pablo, cierto? Si lo hablamos al evangelio de que muchos predicadores dirían, Pablo, usted anda en pecado, hermano, ¿usted qué hizo, cierto? ¿Ah? Porque es que la voluntad de Dios es que viajes en tercera clase, en primera clase. No, no siempre es así. La voluntad de Dios se fundamenta en que nuestro espíritu crezca. Amén, 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 amén. ¿Sí? Y la verdadera prosperidad de Dios se fundamenta en que Cristo se desarrolle en nosotros. Amén, aleluya. Es verdad. Y si Dios logra eso, vamos en el camino de la prosperidad, Gloria a Dios. independientemente de lo demás. Bueno, ¿qué más puede pasar? Ya se hundió el barco. Capítulo 28, verso 2. Los nativos nos trataron con una humanidad poco común. Como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron a calentarnos. Lloviendo. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ah, no. Ahí sí uno dice, no jodas, Pablo. Sí. Lo muerde una culebra. Ah. Entonces ahí es donde uno dice, no jodas, Pablo, usted la verdad sí está orando. Todo lo que viene ocurriendo, ¿cierto? Una cosa tras otra. Ahora, como si fuera poco, ya se hunde el barco, lloviendo, ya quedan al descubierto desde la lluvia, el invierno, el frío. Ahora los nativos de la isla, listo, vengan, hicieron fuego y cuando manda la mano, lo agarra la culebra y le muerde la mano, ¿sí? Mire todo esto, cuando uno vuelve a Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Amén. ¿Sí? Ahora, yo creo que si hay un hombre que sabía orar, aparte del Señor Jesucristo, era Pablo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Este hombre sabía orar, ¿sí? Y le gustaba la oración. De manera que volvemos al punto. Yo no tengo dudas que el Señor haya contestado la oración de Pablo. En sus dos aspectos. ¿Cuáles eran los dos aspectos? Uno, su viaje fuese en la voluntad de Dios. Dos, fuese próspero. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cuál próspero? ¿Cuál próspero? Va preso, en invierno, huracanes, lluvias, naufraga y lo muerde una culebra. Y ya sin comida, porque iban sin comida y él tiene que animarlos a que coman algo porque ya la gente llevaba 3 días sin comer ni dormir. 3, 4 días creo, ¿cierto? Sin comer ni dormir, o sea, ya no estaban bien, ¿sí? Mire todas estas circunstancias, pero algo podemos decir con seguridad. 1, el viaje fue en la voluntad de Dios. Amén. 2, fue próspero. Amén. ¿Cómo así próspero? ¿Cómo así? Eso es lo que todavía no entendemos, ¿cierto? Próspero. ¿Por qué próspero? Porque el espíritu de Pablo sufrió experiencias que nunca las hubiera sufrido sin este viaje. 27, 22 al 24. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Al 20 qué? 24. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ok. ¿Eran qué? 270 y algo, ¿cierto? 73, 76. Bueno. 1. Es en medio de estas experiencias donde vienen las revelaciones del Espíritu. Amén. Mire, un ángel se le apareció. ¿Sí? Eso no lo puede decir todo cristiano. No, es que a mí se me apareció un ángel anoche y me dijo, no tenga miedo porque esas 276 almas se las doy. ¿Sí? Una experiencia tremenda, ¿cierto? La nave va a naufragar, Pablo, pero ni uno. O sea, por usted, Pablo, ni uno de este barco se va a morir. Eso se lo dijo el ángel. Es necesario que comparezcas ante César, Pablo. Es decir, le corroboró porque en medio de esas situaciones viene la duda. ¿Sí será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios sí escuchó mi oración? ¿Será que sí? Pero el ángel le confirmó, le dijo, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Le confirmó que su viaje era en la voluntad del Señor. Amén. Que Dios lo llevaba en su propósito. Y aunque había una adversidad, Dios estaba con él. Amén. Y el ángel le dijo, vea, ni un sola alma va a perecer de este barco. Y por eso él se levantó confiado y dijo, ni un cabello de los que vamos aquí caerá. Sí, no solamente la nave. La nave sí pereció. La nave, claro, la nave se destruyó. Pero ninguno de los hombres murió. Ninguno se ahogó, pese al frío, ¿sí? Pese al invierno que les tocó nadar. Tal vez algunos no sabían nadar. Aquí hubo un milagro. ¿Sí? El Señor los sacó a todos con vida y llegaron a la isla. Entonces, ese tipo de experiencias enriquecen el espíritu y nos engrandecen en la vida cristiana. Así que, si solamente hubiera vivido esa experiencia en el viaje, ya hubiera sido próspero. Pero no fue la única. Versos 34 y 36 del capítulo 27. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. El 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ok. Entonces, mira, una persona que en medio de la adversidad puede revivir el ánimo de otro. Eran 276 personas. 276 personas. Y les habló a todos en medio de la situación, no tengan miedo. No tengan miedo porque ni un cabello de su cabeza va a perecer. Coman porque se van a enfermar, necesitamos comer. Y les animó porque ya los hombres psicológicamente hablando estaban derrotados. Ellos ya se daban por muertos. Y él tiene que animarlos a que no van a morir. Ya ni les importaba comer. Ahora, y si no comían, ¿cómo iban a nadar hasta la isla? Así que él los anima y ellos como que entran en razón, comen y revive su espíritu, toman fuerza para continuar. Ahora, cuando llega a la isla, ¿cierto? Capítulo 28, verso 4 y verso 6. Cuando los naturales vieron la víbora Ajá. colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Continúe, por favor. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Continúe. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Dios. Ok. Imagínense, bueno, partamos de allí. Los nativos esperando que se hinchara y cayera muerto. Es decir, si eran nativos, conocían la culebrita, ¿cierto? Y sabían que no era ninguna culebrita por ahí, era un animal peligroso. Porque estaban esperando que se hinchara y cayera muerto. Y como lugareños, uno conoce qué culebra es la que mata, ¿cierto?
Pero al ver que no pasaba nada, cambiaron de parecer. ¿Por qué? Porque dijeron, este hombre es homicida, que es lo que a veces se dice, ¿cierto? Si a este le pasa esto, aquello y lo otro, no, este es que quién sabe qué estará haciendo. No siempre es así. Dios nos está enseñando algo y nos está llevando a través de un camino donde quiere hacer cosas en nuestro espíritu. Y cuando vieron que no pasaba nada, entonces dijeron, no, este es un Dios. Mire cómo entonces se empieza a manifestar el poder del Espíritu en la vida de Pablo. Una serpiente venenosa lo mordió y por el poder del Espíritu, el veneno no tuvo ninguna causa sobre su cuerpo, sin suero antiofídico ni nada. ¿Sí? Allí ya empieza entonces a ocurrir cosas sobrenaturales. Ahora, versos 7 y 8 del verso 28. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Ok. Sanó el enfermo, ¿cierto? Pablo. Empezó el poder del Espíritu a manifestarse en la vida de Pablo. Y no solo eso, versos 9 y 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, claro, como sana un enfermo, usted sabe que eso se riega, ¿cierto? Mira que allí alguien sanó a un enfermo y le trajeron todos los enfermos a Pablo de la isla y oró por ellos y todos fueron sanados. ¿Sí? Entonces, ahorita sí volvemos. Contestó Dios la oración de Pablo de tener un viaje próspero según su voluntad. ¿Sí? Claro. Y empezó Dios a procesar a Pablo en este viaje y empezó a manifestar su poder, a manifestar su espíritu con los hombres, cómo Dios le entrega la vida de todos estos hombres, con la serpiente, sanando a aquel enfermo, sanando a los enfermos de la isla. Empezó entonces Dios a obrar a través de su vida. ¿Por qué? Porque Dios obra en nosotros a medida que nuestro hombre exterior muere. Recordemos que la Biblia habla del hombre exterior y del hombre interior. El hombre interior, que es nuestro espíritu, unido a Cristo, es necesario que crezca. Pero para que crezca ese hombre exterior es necesario el quebrantamiento. Para que crezca el hombre interior es necesario el quebrantamiento del hombre exterior. ¿Cierto? Y por eso Dios se vale de procesos, situaciones adversas. Ahora, si nosotros oramos a Dios con fe, si nosotros confiamos en el Señor, no permitamos que las circunstancias pongan en duda nuestra oración. Pablo oró tener un viaje conforme a la voluntad del Señor y próspero. Dios lo hizo conforme a la voluntad de Dios y próspero para Dios. Amén. Porque hubo gente convertida por todos lados. Amén. Así que para Dios fue próspero. Amén. No, que es que él se naufragó, que lo mordió una culebra, que le dio frío, que le dio hambre. Para Dios fue próspero. Amén. ¿Sí? Y Dios le permitió a Pablo presentar el evangelio aún delante del mismo César. Amén. La autoridad más grande del mundo de aquel entonces. Amén. Humanamente hablando, ¿cierto? Porque según muchos historiadores, muchos de la casa de César se convirtieron a Cristo. Entonces, todo lo que Dios hizo a través de Pablo en ese viaje a Roma fue impresionante, pese a que a últimas él muere en Roma. Pero el viaje para Dios fue próspero. Entonces no permitamos conceptualizar la prosperidad en el concepto divino como nosotros, que es que yo tengo que tener tantos carros y tantas casas porque es la voluntad de Dios que yo prospere. Claro, es la voluntad de Dios que yo prospere. La pregunta es, ¿qué es prosperar para Dios? Amén. Porque es que a veces
prosperidad para Dios no es lo mismo que lo que nosotros entendemos por prosperidad. ¿Cierto? Dios quiere que tengamos una prosperidad real, y es la prosperidad de nuestro espíritu, de Cristo dentro de nosotros. Amén. Cuando Cristo prospera dentro de nuestro ser, entonces nuestro entorno es transformado. Así sea el entorno más adverso. Pablo estaba en medio de la tormenta, pero animó a los demás. Les dio garantías de que no iban a morir. Eso no lo puede hacer cualquier hombre. Estar en alta mar, en un barco, y decirle, les doy garantías que ninguno de ustedes se va a morir en este naufragio. No lo puede hacer cualquier hombre. Pablo lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque su viaje era según la voluntad de Dios y prosperado por el Espíritu. Así que le dio confianza a estos hombres. Cuando uno está en la prosperidad del Espíritu, uno puede dar confianza a las demás personas. ¿Sí ves? Aún en situaciones adversas. Aún estando uno en el mismo barco que va para el fondo. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de prosperidad. Analicemos, por ejemplo, un poco la vida de José, que es de hecho también un poco parecida, ¿cierto? Amén. ¿Qué podría pensar José cuando estaba en la cisterna? Bueno, hasta allí de pronto podría pensar, bueno, mis hermanos tal vez me están jugando una broma pesada, ¿cierto? Pero de pronto ahorita más tarde me sacan de acá. Pues para sorpresa de él sí lo sacaron, pero para venderlo. 20 piezas de plata, sí señor, claro, hágale, lléveselo. Preso, en calidad de siervo. Sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Ahora, nosotros leemos la palabra siervo y ¡ay, qué pesar el siervo! ¿Sí? Porque nosotros no vivimos en ese contexto sociopolítico. Pero si usted ve películas de hace 200, 300 años, del contexto de la esclavitud, y de ahí para atrás, ¿no? Bárbaro. Porque uno dice, hombre, si usted tenía la esposa, a ver, si usted era un siervo comprado por dinero, y usted se enamoraba de otra sierva, su esposa era de su amo. Si usted tenía 2 o 3 hijos con la sierva, sus hijos son de su amo. Si el día de mañana su amo quiere venderle un hijo, usted no tiene ninguna autoridad para decir no. Así que le vendían los hijos, le vendían la mujer. Hay una saga de esto, una serie llamada, de un hombre llamado Kunta Kinte, que fue traído de África, porque los cazaban como animales también. Lo trajeron de África y él, la adaptación para él fue muy difícil. Le cortaron los dedos de los pies para que no se escapara. A últimas se enamoró, formó una familia, le vendieron la mujer, después le vendieron la hija, y fue tanto que él no soportó y él se murió de pena moral que llamamos, ¿no? La tristeza lo mató. Eso es un siervo. ¿Sí? En esa calidad vendieron a José, en calidad de siervo. Ahora, la pregunta es, ¿estaba prosperando Dios el camino de José? Amén. Claro que sí, ¿cierto? Génesis 39:2, por favor, leámoslo en alta voz. Génesis 39:2. Sí, porque constantemente dice, enseña la palabra que y el Señor estaba con José, constantemente. Entonces, en ese lapso nos va diciendo de que siempre Dios está en la adversidad, en lo que sea, está con nosotros, ¿no? Claro. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo en Egipto. Ah, era varón próspero. Entonces, ¿Dios lo estaba prosperando? Claro que sí, pero ¿era qué? Esclavo. Ahora, en el concepto de hoy se dice, pero ¿cuál próspero? ¿Cuál próspero si es esclavo? Porque bueno, aunque decimos hoy día que la esclavitud no existe, las personas tienen que matarse en un mes trabajando para pagar alquiler y comer y ya. Y eso es cierta medida de esclavitud, ¿cierto? Y por eso no es próspero. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la prosperidad? La Biblia dice que José era hombre próspero, pero era un esclavo. Pero Dios lo estaba prosperando, porque Dios estaba haciendo algo en su espíritu.
dentro de él. Por eso no podemos medir la prosperidad conforme a la cantidad de dinero que tenemos. No, José era hombre próspero y no tenía un peso porque era esclavo. No, le tenía que hacer lo que lo mandaran por la comida. Era un esclavo. ¿Sí? Y como si fuera poco, ¿dónde terminó? En Canao. ¿Cierto? En la cárcel, sencillamente porque no le siguió la locura a la mujer del amo. ¿Sí? En la cárcel. Y aún en la cárcel dice la Biblia que José era hombre próspero. Ahora, si nosotros decimos, pero ¿cuál próspero? Esclavo, después en la cárcel. ¿Qué prosperidad tiene uno en la cárcel? Pero era próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando en su espíritu. Dios lo estaba preparando para algo. Ese es el problema, que nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, si la situación nos es contraria, no, esto no sirve, aquí no, vamos a morir. No, la prosperidad no se puede medir de esa manera. La prosperidad es cuánto crece Cristo en mí. Amén. ¿Cuánto aprendemos? Entonces, hay gente que dice, los misioneros no aguantan hambre. Bueno, por la gracia de Dios yo nunca he aguantado hambre, ¿cierto? Pero Pablo habla de que él sufrió hambres. ¿Sí? Filipenses 4:12, ¿qué dice? Filipenses 4:12 y 13, por favor. Entonces, 12 y 13. 12 y 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. ¿Sufrió hambre Pablo? Amén. ¿Sufrió necesidad? Amén. Ahora, si le predicamos el evangelio y la prosperidad a Pablo, entonces diríamos, Pablo, usted anda en pecado. ¿Sí? ¿Cómo que usted tiene necesidad? No, señor, a usted le falta fe. O sea, podemos cuestionar lo que quiera, pero Pablo era un hombre entendido en la ciencia espiritual. Y él sabía que su prosperidad no la regula lo que tenga o deje de tener en esta vida. ¿Sí? Él dice, yo sé vivir sin comida, pero también sé vivir con plata en el bolsillo, porque ese es otro problema. A veces no sabemos vivir con plata en el bolsillo, nos enloquecemos. ¿Cierto? Y Pablo dijo, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Una cosa como otra, sé tener necesidad y sé tener abundancia. ¿Sí? O sea, esas cosas no modificaban la vida de Pablo, porque él sabía que su prosperidad real reposa en el crecimiento de Cristo en él. Y que si hemos orado, y que si confiamos en Dios y entregamos a Él nuestra vida en la oración, arranquemos. Independientemente de lo que ocurra, si algo está pasando, algo está haciendo Dios en mí. ¿Sí? En vez de ponerme ahí contra Dios, a renegar contra Dios, démosle gracias porque Él está prosperando mi espíritu. Amén, amén. ¿Sí? Aprendiendo de ello. No hay persona más poderosa en el Señor que aquella que ha sido pasada por el quebrantamiento. Amén. Cristo mismo, la Biblia lo llama ¿qué? Varón experimentado en quebrantos. Mire, si usted ve un Isaac y un Jacob, son dos personas muy diferentes. ¿Qué pasó con Isaac cuando era viejo? Se quedó ciego ya, ¿cierto? Que suele pasar cuando uno es muy viejo. ¿Y qué hizo Jacob con el papá? Es como decimos en Colombia, le metió ¿qué? Gato por liebre. Gato por liebre. Bueno, aquí hay otras palabras que, ¿cierto? Pero bueno, lo engañó, ¿sí? Lo engañó. Se disfrazó. ¿Y su padre qué? No entendió, o sea, cayó en el engaño, ¿cierto? Cayó en el engaño. ¿Por qué? Porque entre Jacob e Isaac hay una diferencia grande. Y es quebrantamiento. Si usted ve a Jacob en la vejez, es un hombre muy diferente. Aunque era ciego también por la vejez,
cuando le pusieron a Efraín y a Manasés al frente, él discernió sus espíritus y les cambió las manos, y aunque a José no le gustó, él dijo, no así, padre mío, él le dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Amén. ¿Sí? A un ciego. Ciego. Profetizó sobre sus hijos, sus 12 hijos, les profetizó el futuro. Y aún mencionó la venida de Cristo, cuando habló de Judá, ¿cierto? No será quitado el cetro hasta que venga Silou, y a él se congregarán todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y otro? Quebrantamiento. Si usted vio a Isaac, Isaac fue un hombre rico desde que nació hasta que murió. Él heredó toda la riqueza del papá. Sí, una vida buena. Le trajeron su esposa, un hombre relajado. Jacob, no. Jacob, después de que le reclamó la primogenitura a Esaú, le tocó echarse a perder. Allá con Labán, lo puso a trabajar más de la cuenta, ¿cierto? Lo engañó, en fin, y así por Raquel, después el proceso de su capital, después muere Raquel, después lo engañan que su hijo se lo comió un animal y era que lo habían llevado a Egipto, lo habían vendido sus propios hermanos. Pero, Y así. pero ese fue el costo de la mentirita que le metió el papá. Claro, pero de todo Dios se vale, ¿por qué? Porque Dios se había propuesto hacer en Jacob un hombre diferente. Amén. ¿Sí? Y por eso en su vejez Jacob es una eminencia. Amén. Imagina, bendijo a Faraón. O sea, es como usted decir hoy día que usted lo lleven para que bendiga a Donald Trump, pues. ¿Sí? Que es el país más poderoso del mundo hoy. Bueno, de esa época era Egipto. Y bendijo a Faraón en su vejez. Entonces, ¿eso qué es lo que hace eso? El proceso, el quebrantamiento. Entonces, ¿fue prosperado Jacob? Lo fue. ¿Por qué? Porque su espíritu creció independientemente de si tenía o no tenía ovejas o lo que tuviera. Es decir, esas cosas son posteriores. Lo que Dios busca inicialmente es que su espíritu, que nuestro espíritu crezca en Cristo. Amén, amén. Y que cuando logramos eso, hemos sido prosperados. Ese es el punto inicial. Mire, yo les cuento mi experiencia. Cuando yo tenía unos 16 años, creo, entonces cerca de 17, mi papá tomó la decisión de que nos fuéramos de la ciudad donde vivíamos y nos fuimos a otra ciudad, ¿cierto? En esa ciudad, mejor dicho, nos fue. Hermano serio, sí los tiene todo ahí, ¿cierto? Nos fue muy mal. Y la casa que mi papá tenía se perdió allá. Mi madre estuvo a punto de morir. Por la gracia del Señor no murió. Nos quedamos sin... Allá sí, literalmente supe lo que fue aguantar hambre. Porque llegamos a una situación donde no teníamos nada que comer. Teníamos bienestarina y la asábamos en una parrilla. ¿Sí? O sea, fue complicada. De esos lugares que uno dice, yo no quisiera volver. ¿Sí ves? Esas experiencias que uno dice, yo no quisiera volver a vivir. Pero allá pasó algo. Yo conocí al Señor. Amén. ¿Sí? Entonces la pregunta fue, ¿era la voluntad de Dios que fuésemos allá? Amén. Sí. Sí, porque lo que Dios busca principalmente en nosotros es nuestra salvación. Y si ese era el lugar para yo encontrarme con Cristo, quien me llevó allá fue Dios. Amén. ¿Estábamos siendo prosperados? Sí, pero es que no había con qué comer, no importa. Pero conocí al Señor, empecé la vida cristiana allí. Mi primer año, porque solo estuve después de que me entregué al Señor ya un año más, de mi vida cristiana fue ahí. Entonces había una prosperidad delante de Dios, independientemente de que nos quedamos sin casa, que hubieron deficiencias de salud, aunque en la parte de comida hubo escasez, pero hubo salvación. Estábamos siendo prosperados. Por eso el concepto humano y materialista es que no, que algo está ocurriendo. No, a ver, hay que entender también que Dios nos procesa. No podemos caer en el extremo de este evangelio que todo tiene que ser al 100, ¿sí? Y de que si no, Dios no está. No. Eso tampoco es cierto. Dios nos lleva a través de circunstancias donde nos hace aprender muchas cosas. Amén. Deuteronomio 28,
Vamos a leer el 2 y el 3. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la 8, ciudad, 8. y bendito Deuteronomio serás 8, 2 y 3. 28. 8. 8, 8. Ah, 8. Pero ¿cómo se dijo? 8 qué? 2 y 3. Acuérdate del camino que el Señor te ha hecho andar durante 40 años a través del desierto con el fin de humillarte, probarte y conocer los sentimientos de tu corazón y ver si guardabas o no sus mandamientos. Te ha humillado y te ha hecho sentir hambre para alimentarte luego con el maná, desconocido de tus mayores, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. Si mira cómo Dios nos lleva, Amén, amén. y le dijo a Israel, te llevé al desierto y te hice tener hambre. ¿Sí? Dios nos hace tener hambre, claro que sí. ¿Para qué? Para saber qué hay en nuestro corazón. No para Él darse cuenta, porque Él ya lo conoce. Amén. ¿Sí? Sino para que nosotros mismos veamos lo que hay dentro de nosotros. Porque a veces nosotros nos consideramos buenas personas en cierta medida. Pero el Señor nos pone en una circunstancia donde a veces la maldad que hay en nosotros aflora, ¿sí? Sale. Y ahí donde el Señor dice, mira, eso es lo que quería que vieras. Y lo que dice la palabra es que Él llevó a la nación y la hizo tener hambre. ¿Para qué? Para humillarla, para saber lo que había en su corazón. Porque es en las circunstancias contrarias, más contrarias, donde lo que hay en nuestro corazón aflora. Sale a la luz. ¿Sí ves? Por eso Dios necesita meternos en... O sea, no podemos conocernos a nosotros mismos si toda nuestra vida ha sido una vida de maravillas. No se puede conocer, o sea, uno conoce su ser como tal es en la adversidad. ¿Cómo vive uno cuando todo le es contrario? Allí es donde sale lo que sale, ¿sí? Y eso es lo que Dios necesita purificar. Y te hice tener hambre. Tuvieron hambre en el desierto. ¿Pero qué hicieron? Renegaron contra Dios. Por eso dice Hebreos que cayeron muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque no entendieron. Y por eso también dice la Biblia, pueblo es que divaga en sus corazones y no conocen mis caminos. Porque el concepto que tienen de prosperidad es diferente al que Dios tiene. No entienden los caminos rectos del Señor. Pero cuando tuvieron hambre, la Biblia dice que el cielo se abrió y comieron comida de ángeles. Amén. Pan de nobles. Si el Señor nos hace tener hambre, no es para matarnos de hambre, no, sino para que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y que el Señor puede dar comida en cualquier desierto. Amén. Pero el Señor nos lleva al desierto y nos hace sentir el hambre para mirar qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros delante de Dios frente a estas situaciones? ¿Cómo respondemos a Dios? Eso es lo que Dios está viendo y esperando de nosotros. ¿Cómo respondemos frente a la adversidad? Si nuestra respuesta es negativa, caemos en el desierto. Pero si nosotros confiamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, el Señor nos sacará victoriosos. Amén. Nos prosperará realmente. Nos permitirá ver cómo alimento espiritual desciende del cielo. Cosas sobrenaturales. Solo cuando Israel tuvo hambre, vieron lo sobrenatural. Comer un pan que nosotros no conocemos, que no se prepara en ninguna de las panaderías de Argentina ni el mundo. ¿Sí? Solamente en esas circunstancias. Solamente en las circunstancias en las que Pablo estaba, pudo ver el poder para sanar todos los enfermos de esta isla. Amén. De que el veneno de la serpiente no le hiciera nada. Fue en estas circunstancias.
Fue en las circunstancias más adversas donde José, estando en prisión, conservó su fe y su confianza en el Señor. Amén. ¿Y cuándo se ha oído que un preso salga para ser el vicepresidente de los Estados Unidos? Eso nunca ha pasado, ¿cierto? Bueno, Dios lo sacó de la cárcel para ser el segundo después de Faraón. Amén. Entonces, eso lo hace Dios cuando en la adversidad aprendemos a honrarle Amén. y a entender que Él está haciendo algo. Amén. Porque hemos orado, porque confiamos en Él Amén. y porque Él responde la oración. Gloria a Dios. Así que si hemos orado, si tenemos confianza en el Señor, así todo se ponga gris, Él está haciendo algo. Amén. Porque Él oyó mi oración. ¿Cierto? Pablo dijo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Listo, Pablo, te voy a dar un próspero viaje. Y ya vimos el viaje de Pablo, ¿cierto? Amén. Que al concepto humano no es próspero, pero que a Dios le fue muy próspero. Amén. Al concepto humano traído a la realidad, no soporta el ser humano natural, ¿no? Claro. Y ahí donde nace que se reniega, ¿sí? Muchos se apartan del Señor. Y ahí el Señor manifiesta que hay en el corazón. De allí es donde es importante la confianza en el Señor. Uno de los grandes hombres de la Biblia es Job. Y Job emitió unas palabras fuertes, ¿cierto? Aunque él me matare, en él esperaré. Amén. ¿Sí? Y yo creo que ninguno de nosotros ha vivido y que tal vez no lo vamos a vivir y que Dios quiera que no tengamos que vivir, ¿cierto? Lo que vivió Job. Ninguno de nosotros. La pérdida de sus bienes, de sus hijos y de su salud en instantes. Pero con todo y eso la Biblia dice que Job no atribuyó despropósito. Es decir, Job siempre confesó que en todo eso Dios estaba haciendo algo con su vida. ¿Sí? Y Dios lo prosperó efectivamente. ¿Por qué? Porque su prosperidad espiritual manifestó la prosperidad física. Es decir, la verdadera prosperidad es aquella que primero se gesta en el espíritu. Amén. Porque hay gente que tiene mucho dinero, pero delante de Dios, ¿qué son? La Biblia dice a una iglesia, y yo creo que hoy día esas palabras siguen haciendo eco a muchas iglesias. Y roguémosle a Dios que nosotros no seamos esa iglesia. Porque el Señor le dice a la iglesia en la Odisea, tú dices que eres rico y me he enriquecido. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, tú eres un ciego, pobre, miserable y desnudo. Amén. Al juicio humano era una iglesia próspera. Oh, una maravilla, eso aquí tenemos dinero, ¿sí? Cuentas de ahorro, estamos en prosperidad, bendecidos y para bendecir. Pero Cristo y ustedes son pobres, miserables y están desnudos. ¿Por qué? Porque en el espíritu no tenían nada, aunque tenían mucho dinero. Entonces, la verdadera prosperidad es aquella que se gesta en el espíritu y que con lo poco o con lo mucho que hay, bendecimos a todos. Pablo dijo como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Entonces es importante eso, que juzguemos según el concepto de Dios y que no menospreciemos el proceso de Dios. Que no reneguemos delante de Dios cuando Él está enriqueciendo nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es enriquecido a través del quebrantamiento del hombre exterior. Por eso Pablo dijo que él se gozaba en las tribulaciones. Y a veces eso nos da la idea de entenderlo. ¿Cómo es posible que yo estoy atribulado y hoy contento y reído? ¿Sí? ¿Por qué? Él sabía la ciencia de eso. Porque esto genera en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Cuando un cristiano es atribulado, Dios le está dando peso de gloria. Peso.
Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, no menospreciemos el proceso. Porque Dios nos está prosperando internamente. ¿Sí? Cuando todo se pone contrario alrededor, Dios está prosperando nuestro espíritu. Confiemos en Él. ¿Sí? No dejemos de orar y de confiar en Él. Y Dios nos sacará. Y cuando nuestro espíritu sea prosperado, todo eso será transformado. Amén. Por el poder mismo de Dios entre nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde ya por su palabra.